Para que los usuarios que consultan la documentación sobre un producto entiendan claramente lo que deben hacer para conseguir su objetivo, tienes que enfocarte en las tareas en lugar de describir el producto. ¿Cómo escribir los pasos de una tarea? Cada paso tiene que ser una acción clara que debe hacer el usuario. Si dices la unidad visualizadora deberá ser sustituida, no queda claro quién tiene que hacer la acción, si hay que hacerla ahora o más adelante. Para escribir los pasos de una tarea, utiliza el imperativo. El imperativo es un tiempo verbal directo que compela al lector. Cuando dices sustituye la unidad visualizadora, se lo estás diciendo al lector, al usuario. Él es quien debe hacer este paso de la tarea. Además, si enumera los pasos, el usuario sabrá, sin lugar a dudas, que debe hacerlo en el paso 3 de la tarea. En el siguiente ejemplo ocurre lo mismo. Nos informan de que es necesario deshacerse del fluido hidráulico, pero no se dice ni quién ni cuándo. En la frase revisada, el verbo en imperativo compela directamente al usuario. Escribe los pasos utilizando la voz activa. La voz pasiva no deja claro quién tiene que hacer cada cosa. Cuando el usuario lee un manual, no quiere tener que releer la frase 2 veces. En este ejemplo, indicar el sujeto que hace la acción, el operador gira, y pasar el verbo a la voz activa facilita muchísimo la comprensión de la frase. En este ejemplo en inglés, pasar el verbo a la voz activa facilita muchísimo la comprensión de la frase. Utiliza verbos que indiquen qué debe hacer el usuario. En la frase se ilumina el indicador rojo, solo se explica algo que pasará. Si lo que queremos es que el usuario haga una acción, debemos indicarlo claramente, empezando la frase con un verbo que implique la acción. En esta frase se describe el proceso que sigue la señal. Esto no es un paso de una tarea, porque no pedimos que se haga ninguna acción. Si queremos que el usuario haga una acción, debemos indicarlo explícitamente con un verbo al inicio de la frase. Pon la acción siempre al inicio de la frase y deja para después todas las aclaraciones necesarias. Organiza los pasos en el orden lógico en el que el usuario deberá realizarlos. En este ejemplo, antes de empezar la tarea es necesario desconectar la corriente eléctrica. Si lo indicamos en el paso 3, es posible que al usuario le haya dado ya un calambre o que haya dañado la máquina. Los pasos de una tarea deben indicarse en el orden en el que deben hacerse y no podemos olvidarnos ningún paso. En este ejemplo, la acción que tiene que hacer antes de iniciar la tarea, verificar el nivel de aceite, está indicada al final del párrafo. Si separas en pasos e indicas que hay que verificar el nivel en el primer paso, la tarea queda más clara y desaparece el riesgo de dañar la máquina por falta de nivel. En este ejemplo, una única frase incluye 2 acciones, pero no deja clara que una de ellas tiene que hacerse antes que la otra. Es mejor separar la frase en 2 pasos y numerarlos. Da una única instrucción por frase. En este ejemplo, tenemos una frase con 4 acciones. En el texto revisado, cada frase contiene una sola acción. Además, las hemos numerado para dejar claro en qué orden deben realizarse. Pero si 2 acciones deben realizarse simultáneamente, entonces podemos indicar ambas acciones en una misma frase.